Ya. Hola a todos nuevamente. Nos queda la última clase de lesiones de tobillo y pie. Y esta clase la quiero hacer solamente con lesiones de pie, que es lo último que nos queda. Pues ojalá que la puedan ver antes del lunes para poder compartir sus dudas y poder sacar casos clínicos o les voy a mostrar casos clínicos, ¿no? El tema de hoy es lesiones ortopédicas de pie. Esta diapositiva es para mostrarles cómo sistematizo yo un poquito el tema del tobillo y pie. Empezamos principalmente con lo que ya vimos en Piplano y Picado en alguna reunión anterior. Y principalmente según la zona del pie. Dolor de retropié, dolor medio pie, dolor del antepié. Y puse el concepto de neuroartropatía de Charcot, que para mí es muy importante que vamos a leer de ese tema. Y obviamente las patologías generales que se manifiestan en los pies como artritis reumatoidea, enfermedades inmunológicas, etc. Sin embargo, vamos a darle énfasis principalmente a la deformidad del antepié, principalmente la luz valgus y la deformidad del oteo y la neuroartropatía de Charcot. Primero vamos a hablar sobre la deformidad del antepié. Esta es una antigua foto de un libro de un ortopedista americano, de Roger Mann, que tiene un libro muy antiguo, que es uno de los primeros padres de la traumatología moderna del pie, en el que muestra de que evidentemente en un pie ancho con esta característica y en un zapato femenino de horma angosta y en punta y con taco, evidentemente que se hacen evidente cualquier tipo de alteración. Ahora, se hacen evidentes porque se hace sintomático. Sin embargo, los zapatos con horma angosta y taco no son la causa de los alus valgus, sino que son los que condicionan para que en un tipo de pie en el cual se den las condiciones anatómicas necesarias, desde el punto de vista de los ejes del metatarsiano y de las distintas cargas o los distintos vectores de carga y de fuerza, lleven a formar una deformidad progresiva. El zapato lo único que hace es darle el síntoma. Los pies que no tienen los elementos mecánicos que son heredables, no la gran mayoría de las veces, aunque se pongan tacos, no van a hacer la deformidad de la luz valgus. Este video que les voy a mostrar ahora es un video promocional de una empresa americana que lo que muestra es cómo se deforma el pie, ¿okay? Y me voy a detener en esta primera parte en la cual la deformidad del hallux, vean cómo es un pie en la mano izquierda normal y un pie con la deformidad del hallux o del bunio, y en el cual se da una relación entre el primer y segundo metatarsiano, un ángulo intermetatarsiano muy grande, abierto, lo normal dicen que hasta 9 grados, y sobre 9 ya empezamos a tener deformidades del hallux que dan la presencia del bunio o la presencia de la varismo del primer metatarsiano. Ese primer metatarsiano se va al varo, se va hacia medial, la falange proximal se va al valgo hacia lateral, y eso genera este ángulo que nosotros llamamos el ángulo del valgus, del hallux valgus. Con esta disposición se produce esa disposición producto de la inestabilidad que se genera en el primer rayo, en el primer metatarsiano, producto de la carga y estas condiciones anatómicas. Lleva a producir un desbalance de los ligamentos y las cápsulas de la metatarsofalangica y se produce un desbalance de los tendones y los ligamentos que mantienen los sesamoides y las articulaciones de la metatarsofalangica, generando vectores de deformidad que se acentúan en la carga y terminan generando esta deformidad. Aquí en el video se muestra cómo una articulación cuneo-metatarsiano inestable va a generar un movimiento rotatorio que va a llevar a que se desplace el primer metatarsiano hacia medial, generando el primo varo. Y ese primo varo genera el bunio. Ahora, el 87% de los bunios de los hallux valgus se produce por un mal alineamiento tridimensional. ¿Qué significa? Que son los tres planos, coronal, sagital y axial. Teniendo una base inestable, se genera, como en la torre de Pisa, una inestabilidad en el plano coronal. En el plano sagital se produce una elevación producto de esta rotación que lleva a que se sobrecarguen los metatarsianos siguientes, produce la sobrecarga por transferencia, y se produce una rotación en el eje axial que, al igual que esto, que la transmisión de un auto, genera lo que llamamos la pronación del primer metatarsiano. Todas estas características llevan a deformar y generar este bunio, que es lo que da el dolor,
y ese dolor se produce por las fuerzas que producen la compresión y se producen las deformidades de los dedos menores o los hammer toe, como se llaman acá, que son los dedos en garra. Eso lleva a producir síntomas que obviamente los cirujanos de tobillo y pie tenemos que tratar de corregir, y eso es tratar de alinear y fijar las articulaciones que están inestables y que esa corrección permanezca en el tiempo. ¿Cuál era el problema antiguamente? Antiguamente, como se concebía la cirugía del hallux como una cirugía en 2D, siendo un problema en 3 dimensiones, obviamente solamente se apuntaba a la parte estética o cosmética y no a las causas, los síntomas, que era la alteración o de la deformidad tridimensional. Este es un ejemplo en el cual se ve cómo se hace una osteotomía distal, se corrige en parte el hallux, sin embargo eso corrige parcialmente el problema y la inestabilidad sigue produciéndose en la zona de la base de la cuna metatarsiana. Es como dice aquí el dibujo, sacarle una rueda y ponerle la rueda en la misma posición chueca. Y eso genera que nuevamente se balancea. Es como cortar la torre de Pisa, sin embargo eso genera una nueva inestabilidad. Las condiciones mecánicas no cambian y sigue produciendo el daño. Eso produce estéticamente el paciente no queda conforme, dolor y obviamente disfunción en el paciente. Y eso puede producir hasta un 70% de reproducción. Entonces, teniendo claro esos conceptos mecánicos, les voy a mostrar unos ejemplos. Fíjense que en este pie, una persona ya de cierta edad, fíjense, esto es lo que nosotros llamamos un dedo pronado. El dedo pronado significa que la uña mira hacia medial, no mira hacia arriba, mira hacia medial. Se produce un bunio, aquí no se ven los 4 dedos, se ven 3, y es porque uno está encima del otro. Esta deformidad con estas características, ¿qué produce ese plantar? Empieza a cargar con los metatarsianos, y eso produce lo que nosotros llamamos la hiperkeratosis plantar, producto de la insuficiencia del primer rayo. Como no funciona la carga del primer metatarsiano, transmite la carga a los dedos menores, a las cabecitas de los dedos menores, y esto durante el tiempo genera una gran alteración estructural que, como se ve acá en las fotos, produce una deformidad severa del antepié. Fíjense que este paciente, el grado de hallux valgus llevó a la luxación inveterada de la cuneo de la metatarsofalangica y la luxación inveterada de la segunda metatarsofalangica. Y esto se produce ¿por qué? Porque al no cargar el bien correctamente el hallux o la cabeza del hallux, le transmite la carga y rompe un ligamento fundamental para la estabilidad de los metatarsianos, de los metatarsofalángicas, que es la placa plantar. Esa es una prolongación de la fascia plantar que llega hasta los dedos. Frente a esta circunstancia, obviamente que uno tiene que hacer cirugías agresivas. Este es el resultado del paciente en el cual se alinea el dedo, pero a costa de sacrificar articulaciones. Fíjense que desaparece ahí, está desapareciendo la hiperkeratosis, sin embargo sacrificamos la primera metatarsofalangica, que estaba perdida, y las otras dos, porque si uno deja la segunda metatarsofalangica cortando esta, se sobrecarga el segundo y hubiera quedado el dolor en el segundo. Uno tiene que lograr una fórmula metatarsiana balanceada. Esta es la forma más evidente para manifestar cómo uno tiene que corregir la deformidad del hallux valgus severo. Esta otra patología, que es lo que nosotros llamamos el hallux rigidus o artrosis metatarsofalángica, disminución del espacio articular, osteofitus por medial, por lateral, quiste subcondrama, gran osteofito dorsal. Este es característico. Este osteofito dorsal al paciente le genera un pinzamiento y mucho dolor. Este paciente cada vez que camina es doloroso. Esta es una articulación, no es un grado 3 del punto de vista de las clasificaciones de daño articular, y la única posibilidad, nosotros en Chile no ponemos prótesis metatarsofalángica, en la artroesis, que tiene un muy buen resultado, el paciente recupera la marcha bastante bien. Aquí tenemos otro ejemplo de hallux valgus, fíjense cómo se ve la prominencia del bunio, cómo se ve la elevación y el dedo engarra con una hiperkeratosis interfalángica, que es característica de como no funciona el primer metatarsiana, la primera metatarsofalangia, se produce una sobrecarga hacia el segundo con lo que se llama la inestabilidad del primer rayo. Esto está en la punta, está bastante bien explicado para entenderlo. Esto genera la destrucción de la placa plantar, la luxación inveterada, que genera un dolor y una deformidad que va produciendo deformidad en todos los ejes del plano cartesiano de los dedos menores, en el eje coronal, en el eje anteroposterior y en el eje sagital. Se eleva, se desvía y se rota. Aquí se le hace nuevamente una técnica muy parecida a la anterior.
en vez de resecar el segundo, se baja, se produce, se hace un acortamiento. Artrodesis, resección y acortamiento para mejorar la fórmula metatarsiana y no tener hiperkeratosis plantar. Las hiperkeratosis plantares nosotros las llamamos a la sobrecarga de las cabecitas de los metatarsianos sobre la piel y genera esta hiperkeratosis. Las hiperkeratosis no se producen por los zapatos, se producen por las características anatómicas del pie. Y eso lleva a que cuando carga yo un zapato angosto, se genera la hiperkeratosis. Esta hiperkeratosis se da cuando nosotros tenemos en la fase de la marcha 3 fases. La primera fase es del apoyo del talón o primer rocket. Segunda fase, la fase en la cual el pie cae completamente en el suelo, que es la segunda fase o segundo rocket. Y la tercera fase cuando se levanta el talón. Al levantar el talón se produce una carga sobre el antepié. En las lesiones del segundo rocket se dan esas hiperkeratosis localizadas en las cabezas. Cuando hay una hiperkeratosis del tercer rocket, se produce callosía amplia, que es lo clásico cuando uno tiene los metatarsianos largos y al despegar se desplaza y genera esta hiperkeratosis con esa característica. Esos son los distintos tipos de hiperkeratosis que uno puede diferenciar o puede determinar qué tipo de carga tiene el paciente y dónde corregir la deformidad. Aquí tenemos las alteraciones en los dedos, las clinoactilias, las alteraciones en el plano transverso, las alteraciones en el plano axial, en el cual se rota, y en el plano coronal se eleva, y en las alteraciones en el plano sagital, que se ve elevado por lateral. Entonces eso llega al nivel de producir lo que nos llamamos el crossover, que es cuando ya ese desbalance, producto de la ruptura de la placa plantar, hace que todos los ligamentos, ya sea los tendones y los tendones que van hacia la fase de las falanges, más los flexores y los extensores, producen una alteración que genera estas deformidades importantes, dolorosas y limitantes. No hay posibilidades de correcciones ortopédicas, es decir, con plantillas o separadores de dedo o sistemas para dedo en garra o las famosas siliconas para dedo en garra, que logre corregir esto. Esto es un daño producto de alteraciones de los ligamentos en la zona de la placa plantar y esto la única forma de corregirlo es en forma quirúrgica. Vamos a pasar ahora al tema de la neuropatía de Charcot. La neuropatía de Charcot está dentro del contexto de lo que nosotros llamamos los pies neuropáticos. Pie neuropático está dado cualquier tipo de lesión neurológica periférica que se produce por una condición principalmente médica, de las cuales la diabetes es la más frecuente. También uno puede tener por ejemplo, el alcoholismo, o los pacientes con SIDA pueden llevar a tener los insuficientes renales. Hay muchas enfermedades neuropáticas hereditarias, un paciente que tenía un accidente vascular. Todas esas condiciones son condiciones neuropáticas que pueden llevar a producir un cuadro de Charcot, porque hay una alteración de la sensibilidad, tanto de la acción, la motora, la sensibilidad, la sensitiva y la neurovegetativa. Esto puede mostrarnos algunas estadísticas. 5 de cada 100 diabéticos tienen neuropatía, es decir, es bastante frecuente. Diabéticos vemos muchos. En el 0,08% de la población diabética normal aparece esta neuropatía. Y en las pacientes que tienen diabéticas mal controladas, un 13% puede llegar a tener el Charcot. Pero de los Charcot, de los pacientes que tienen neuropatía de Charcot, 34% presentan compromiso parte blanda. Y cuando tienen compromiso parte blanda, las amputaciones pueden llegar al 15%, que suben casi al doble, o sea, casi a la mitad de los pacientes, si es que aparecen úlceras. Un paciente con úlcera neuropática tiene 67% de tener una amputación. Así se presenta. ¿Cuál es el tema? No podemos llegar a este nivel. Cuando uno llega a este nivel, llega al nivel de la amputación y por lo tanto no hay nada que hacer frente a esto. Sin embargo, para llegar a esto, empezamos con esto. El paciente neuropático, el paciente diabético, tiene un pie normal que empieza su proceso producto de esa descompensación metabólica que lleva a que se produzca la neuropatía, y al producir la neuropatía genera esta gran destrucción ósea producto de este desbalance neuromuscular que termina destruyendo las estructuras óseas por inestabilidad, porque el paciente no siente. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son un pie neuropático? Tenemos 3 elementos para determinar un pie neuropático. El pie neuropático motor,
que es este desbalance de la musculatura intrínseca que va a producir un pie tipo cabo, con dedo en garra, sobrecarga metatarsiana, hiperkeratosis, y en esta hiperkeratosis la piel es de mala calidad, no está hidratada, está seca, hay gérmenes, riesgo de ulceración y posterior infección. Súper importante que se produce un desbalance producto de que el colágeno o la vía del sorbitol que provoca una alteración del colágeno y produce rigidez del colágeno, pierde la capacidad elástica del paciente. Eso genera contractura muscular, genera rigidez articular y termina formando esta sobrecarga. A eso se le suma que se produce un acortamiento del sistema gastrocnemius sóleo, calcáneo y fascia plantar, que termina generando un pie con sobrecarga metatarsiana. Todas estas sobrecargas que se ven acá, esta hiperkeratosis, se producen por el concepto del mal perforante plantar que lleva producto del tendón de Aquiles corto. Alteraciones motoras asociadas a un pie neuropático. Cuando vean este pie en un paciente diabético, piensen que tiene alteraciones motoras. Cuando uno tiene alteraciones motoras, claramente tiene alteraciones sensitivas, que es el segundo compromiso, que es el más importante porque este es el protector. ¿En qué sentido? De que si uno no tiene sensibilidad, no puede defenderse de las posiciones del pie, de las compresiones, de los cambios de temperatura, y por lo tanto el pie no va a sentir y por lo tanto no se va a dar cuenta del daño. Las zonas, la forma de ver el test es el test de Zimmer-Weinstein, que se ocupa mucho en neurología y determina las alteraciones de la separación de dos puntos. Cuando no hay una capacidad de discriminación determinada, significa que allá hay pérdida de la sensibilidad. El paciente que tiene estas alteraciones de la sensibilidad no sabe distinguir entre temperatura, no sabe distinguir la presión, no sabe ubicar bien dónde están sus estructuras anatómicas en los distintos planos, se pierden los reflejos y obviamente la sensibilidad se empieza a alterar hacia arriba como si fuera un calcetín. Todos estos test cuando ya hay alteración de la propriocepción y el diapasón, significa que ya hay una neuropatía sensitiva profunda. Y el último elemento es la presencia del compromiso autonómico, que es la piel seca, la piel poco hidratada, las uñas hiperkeratóticas o las uñas descamadas, distróficas o con onicomicosis, y la presencia de estos cambios de temperatura que se producen, los cambios de color que se producen por el cambio de posición. Un pie hacia abajo, hacia la gravedad, se hincha y se pone rojo, se levanta y se pone blanco. Es el típico característica de que la sangre se mueva no por una respuesta neurovegetativa, no por un control de homeostasia, sino que se produce por la gravedad. Y estos pacientes son bastante claros en determinar de que sufren de esta hinchazón de los pies, normalmente asociado a la postura. La zona donde más producen hiperkeratosis y zonas de úlceras son en la cabeza del primer metatarsiano. La historia natural, ¿cómo se produce el charcot? El charcot se produce por son tres teorías. La teoría neurovascular, es decir, el charcot produce estos shunts arteriovenosos que, producto de esta alteración del sorbitol, generan una angiogénesis que permite estos shunts. Estos shunts permite que el sector esté vascularizado y por lo tanto, al estar vascularizado, tiene más factores de generar procesos inflamatorios. Cualquier elemento de inestabilidad lleva a que se provoque una inflamación importante y se desencadena como una tormenta inflamatoria que empieza con una alteración mecánica, es decir, el hueso se inestabiliza, se rompe un ligamento, hay una microfractura y eso genera un proceso de inflamatorio activado por estos shunts arteriovenosos que termina generando un proceso inflamatorio igual como una tormenta inflamatoria como en el COVID, en el pulmón, se produce en el pie, pero producto de esta alteración de la falta de control neuropático. Y esa mezcla de los dos factores llevan a producir toda la destrucción, la subluxación, las deformidades que pueden terminar después en infección y en amputación. El pie neuropático tiene dos formas de llegar a producir el charcot. Primero, en la piel insensible, con circulación presente, con macrocirculación, no con microcirculación, tiene alteraciones angiovasculares, pero la circulación macro está presente, hay pulso presente.
se produce un trauma que el paciente no lo siente. No siente si se torció el pie, si un zapato le quedó apretado, si hay alguna estructura que está comprimiendo, y eso genera de que al generarse el trauma se produce el proceso inflamatorio clásico. Y un proceso inflamatorio sin control neuropático genera una gran respuesta inflamatoria con un gran aumento de volumen, con destrucción ósea, con luxaciones de las articulaciones y deformidad asociada a la carga. Es una forma de generar el Charcot, pequeños microtraumas. Y segundo, esa deformidad intrínseca produce hiperkeratosis, como les dijimos, producto de la alteración y la resequedad junto con la rigidez de la estructura articular. Esa hiperkeratosis se produce por sobrecarga, esa sobrecarga produce mal perforante plantar, el mal perforante plantar es la úlcera que se produce en una hiperkeratosis asociada al pie neuropático. Esa úlcera es hipertrófica, tiene bordes duros, tiene bordes con mucha hiperkeratosis, y eso lleva a que los gérmenes se metan dentro de esta zona ulcerada, que puede terminar provocando una infección y una osteomelitis. Cuando la úlcera no está infectada, uno puede hacer el tratamiento con reposo y puede curar al paciente. Sin embargo, cuando está infectada, esta es una úlcera que no sana y que termina generando después esta deformidad producto de una activación de los procesos inflamatorios por una infección. La historia clínica característica la dividimos en la clasificación de Eichenholz, en el cual desde el estado 0, que es la primera foto que les mostré, en el cual el pie está inflamado, al estado de destrucción completa y deformidad que produce una incapacidad de generar un pie normal o plantigrado. Cuando este pie no logra terminar su proceso de consolidación y de formación de hueso, puede generar una inestabilidad que puede terminar en una amputación. Vamos a mostrar unos casos. Y las deformidades que quedan después de la consolidación de este pie, esas deformidades severas, en que quedan huesos tocando a la zona plantar, pueden generar mal perforante plantar que pueden terminar con una infección y también con una osteomielitis y una amputación. ¿El tratamiento cuál es? El primero, el adecuado control metabólico. Si no hay control metabólico, no mejora el Charcot. ¿Cómo saber si un paciente está bien controlado? Con un buen control de su diabetes, pregúntele si se conoce cuál es su última hemoglobina glicosilada. El 80-90% no sabe ni siquiera lo que es la hemoglobina glicosilada. Mal control metabólico. Segundo, tratar de detener la progresión de la deformidad. Y eso significa inmovilizar durante largos tiempos para que termine el proceso sin deformar, sin cargar, y evitar el riesgo de infección y amputación. Yo ojalá lograr de que ese pie que está deformado logre ser un pie estable y plantígrado para no tener que entrar a hacer cirugías para corregir eso, porque obviamente los resultados de la cirugía son bastante difíciles de poder decir que tengan un buen resultado. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una luxofractura de tobillo, es una supinación rotatoriana externa etapa 4 en que tiene todo el anillo comprometido, se tiene que operar porque es inestable, pero fíjense la evolución a la destrucción de la articulación en vez de la consolidación, producto que esta fractura genera todo este proceso inflamatorio y neuroinflamatorio que termina generando la destrucción de la articulación. Gracias a Dios en este paciente, todo este proceso inflamatorio terminó en una anquilosis que no requirió cirugía. Aquí tenemos otro caso en el cual la alteración del medio pie, producto de un zapato, producto de una pequeña torsión, una compresión, generó la necrosis de la cabeza al talo, formando una inestabilidad que termina generando una deformidad severa. Fíjense que es un pie completamente es plantígrado, pero que tiene alto riesgo de producir úlceras y producir deformidades que van a terminar después en un daño mayor. Este es el famoso mal perforante plantar, principalmente se da, como les dije, en la zona del dedo gordo, pero se puede dar en cualquier parte donde haya deformidad. Las deformidades normalmente son en pie plano, en los Charcot, y eso generan principalmente úlceras en la planta del pie, en la zona central, medial o lateral, dependiendo qué hueso es el que está generando la compresión. Esto es súper importante entender que junto con esto, el tendón de Aquiles tiene un rol importante sobre la sobrecarga y obviamente también uno tiene que hacer algo al respecto, alargándolo cuando sea necesario. Fíjense esta deformidad en Rocker Bottom, este ya está todo en etapa de coalescencia, en etapa de fusión. Sin embargo, quedó con un pie abducto, un plano severo, con una evidente sobrecarga en la zona principalmente del cuboide, que quedó completamente hundido hacia abajo. Ese paciente tiene riesgo de un mal perforante plantar en la zona del cuboide. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tuvo una inestabilidad completa del tobillo, o sea, nunca logró corregir esa inestabilidad por su diabetes mal controlada, y fíjense que colapsó y se destruyó completamente el cuerpo al talo, le quedó solamente la cabeza al talo,
y eso provoca una inestabilidad que terminó provocando una úlcera por la fíbula porque cargaba con el tobillo. Pacientes sin sensibilidad, con el tobillo completamente inestable, carga en la zona lateral. Se le hizo una artrodesis tibio-calcánea que permitió que el paciente consolidara, se le saca la fíbula y logró tener un pie plantígrado y estable que le permitía caminar. Tenemos otro ejemplo, pero este es un paciente neuropático con una sobrecarga metatarsiana, pero que no tiene un Charcot. Este paciente se operó en forma profiláctica para evitar llegar a producir una úlcera. Fíjense que aquí tiene lo que nosotros llamamos las cabecitas completamente impactadas en la piel. Lo que nosotros llamamos, esto es un segundo rocket o de la impresión de las cabezas, y es producto de que existe una sobrecarga, la deformidad. Aparte del paciente tener un dedo en garra y una sobrecarga, probablemente la diabetes aumentó este tema. Y el paciente, fíjense los dedos como los tienen, decidió hacerse una cirugía preventiva para enderezar sus dedos y eliminar la sobrecarga, y con eso evitó un riesgo de sobrecarga, infección y úlcera. Bueno, esta fue la última clase. Ojalá que haya sido provechosa para ustedes. La idea es que podamos, ojalá que podamos conversar estos temas en la clase del lunes y que le haya servido todas las dudas que tengan y todas las preguntas con los casos clínicos. Probablemente lo podamos hacer el día que nos corresponda hacer las clases. Esta es la última clase que les mando. El viernes 20 tenemos la clase a las 2:30, y el día lunes en la mañana a las 9 y después a las 10 las otras dos clases. ¿Ok? Un saludo para todos y ojalá nos veamos en clases. Nos vemos.